Muy buenas tardes. Le deseamos al norte, al centro y al sur de nuestro país. Aquí estamos reunidos con Recicla la Política y un grupo de instituciones universitarias y otras que, queremos realizar esta conversación con constituyentes ya elegidos y elegidas para redactar nuestra Carta Fundamental. Y por eso que hoy día los hemos invitado para este encuentro, en el cual vamos a conversar justamente con algunos y algunas de ellas para saber sobre sus ideas, lo que significa esto de ser constituyente verde. Y Recicla la Política ha estado desde el inicio preocupado justamente con eso y vamos a acompañar justamente a estos constituyentes verdes que se han comprometido por una constitución ecológica. Y para ello, evidentemente, tiene que haber un padre fundador de este grupo, a quien paso a presentar inmediatamente para que haga una introducción y luego contarles quiénes serán nuestras entrevistadoras y al mismo tiempo quiénes serán nuestros constituyentes que van a participar hoy día. Así es que, Marcelo Mena, por favor, adelante. Ahora voy a hacer una presentación cortita. Nosotros iniciamos este camino hace rato y que en buena hora, hoy día estamos en un escenario en donde hay una gran cantidad de constituyentes verdes. Voy a revisar los resultados de una encuesta que hicimos recientemente que también adelantaba de que había un gran interés por parte de la ciudadanía hacia una constitución verde. Primero que todo, hoy día los chilenos están preocupados por las pensiones, ¿verdad? Inseguridad, la calidad de la democracia, pero aparece dentro de las primeras preocupaciones ya el tema de la calidad de aire, zona de sacrificio y cambio climático. Hoy día los ciudadanos apoyan lo que sería una recuperación verde, creen que el cambio climático va a ser un desafío aún mayor que la pandemia, y es verdad, perdimos 6% del crecimiento económico el año pasado, pero se estima que al 2050 podemos perder casi 28%, así que es una cosa preocupante. Hay gente que ya relaciona esta pandemia con la pérdida de biodiversidad, que algunas teorías van apuntando a eso. La gente quiere regular hoy día la eficiencia hídrica en proyectos. Es importante también que los cultivos agrícolas también pasen por evaluación ambiental. Hay un amplio apoyo a ese tipo de medidas. Cuando uno habla de si esto es sequía o es saqueo, la inmensa mayoría de los chilenos cree que es sequía y saqueo. Hay una escasez hídrica que tiene tanto que ver con la sobreexplotación del agua como la sequía. Y obviamente los más jóvenes piensan que es más saqueo que sequía, pero hay como diferencias locales que se dan entre hombres y mujeres y por edad. Avanzando rápido en este contexto, la gente conoce no todos conocen lo que el Acuerdo Escazú, pero quienes lo conocen dicen que deberíamos firmarlo y pocos creen que esto afectaría a la soberanía y por tanto una democracia ambiental, la participación ciudadana, pareciera ser una preocupación. También los chilenos creen que deberíamos jugar la ofensiva y no la defensiva con respecto al cambio climático. La mayoría cree que es importante mitigar el cambio climático y la adaptación es importante, pero creen que si hay que elegir algo, hay que jugar la ofensiva para evitar el cambio climático a través de la mitigación. También, y esto es muy importante para los contribuyentes, una minoría muy grande, o sea, 8% de los chilenos creen que hoy día tenemos suficiente participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental. Hay una gran crítica por parte de la ciudadanía con respecto a cuánto se participa. También quieren un servicio de biodiversidad, quieren que protejamos los glaciares, está discutiendo, quieren que lideremos la protección en la acción climática, quieren que regulemos y prohibamos la actividad salmonera dentro de áreas de conservación, creen que es importante proteger a los defensores ambientales y que la protección actual es insuficiente, y muy pocos creen que hemos hecho una buena labor en proteger el medio ambiente, y están en contra de compensar emisiones también. Y lo último que quería comentar es que hay una marcada preocupación por muchas industrias, pero por primera vez aparece la industria forestal como una de las que se ve como más negativa frente al medio ambiente, junto con los tradicionales sectores de energía y minería que siempre han liderado las preferencias en esto. Finalmente, la gente quieren que aumentemos las tributaciones verdes ampliamente. No, hay una minoría que quiere dejar de pagar por estos impuestos verdes.
hay una mirada de que este financiamiento de impuestos verdes tienen que quedar en la zona de sacrificio o las comunas que recaudan, y por tanto todo el tema de descentralización tributaria es muy importante, como discutimos el proceso Recicla la Política. Están por acelerar el cierre de las termoeléctricas a carbón ampliamente, y están a favor de una carbón neutralidad adelantada, no al 2050. Finalmente, creen que hay que darle una mirada ecológica a la Constitución y están dispuestos para votar por ello, y así lo hicieron. Y finalmente, las preocupaciones más importantes ambientales que aparecen tienen que ver con la protección de la biodiversidad, el agua como derecho universal, la desprivatización del agua, regulación de empresas contaminantes, eliminar la zona de sacrificio, luchar contra el cambio climático, entre otros. Así que eso es lo que quería comentar hoy día con respecto a la preocupación ambiental, y por eso tenemos candidatos que efectivamente son reflejo de una preocupación ambiental por parte de la ciudadanía, que ha dicho que quería privilegiar a aquellos candidatos que eran constituyentes verdes. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Marcelo. Vamos, por lo tanto, a comenzar, primero presentando a quienes van a ser las que van a estar a cargo de entrevistar, de preguntar a nuestros constituyentes verdes, y que son dos integrantes de Recicla la Política. Así es que llamo aquí a pantalla a Verónica Delgado y a Jimena Insunza, que van a estar a cargo justamente de esta etapa. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien y contenta de iniciar esta actividad. Jimena, ¿qué tal? Estás muteada, te aviso. No sé, alguien me muteó. Muy buenos días, también estoy muy contenta de poder participar en esta actividad. Así que vamos. Vamos, y ustedes van a tener la tremenda misión de conversar con nuestros constituyentes verdes, a quienes ya paso a presentar. Hoy día van a participar con nosotros Jorge Abarca, quien es biólogo, profesor de zoología, independiente de la lista del apruebo, constituyente del Distrito 1, que corresponde a Arica, Putre, Camarones, General Lagos. Así es que invito aquí a la pantalla también a que aparezca Jorge Abarca. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes ya. Un gusto. Los saludo aquí desde Arica, el desierto más árido del mundo. Ya que estamos hablando de temas hídricos, vamos a partir diciendo que estamos transmitiendo aquí desde la región donde la escasez hídrica es una característica. Así que muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Feliz, un honor y un privilegio poder compartir desde esta región con ustedes. Igual para nosotros, un gusto que estés en este primer seminario con constituyentes verdes. Ahora presento a Cristina Dorador, quien es bióloga, tiene un doctorado en microbiología, independiente, Movimiento Independiente del Norte, constituyente por el Distrito 3, que es Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Oyahue, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla, Juan José... Tocopilla, ahí nos quedamos. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Paulina, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio. Contentos, desde Antofagasta. Sí. Contentos y contentos que estés también acá con nosotros. Ahora sí, presento a Juan José Martín, quien es estudiante de Ingeniería Civil, independiente por la nueva Constitución del Distrito 12, que equivale a Puente Alto, La Florida, Pirque La Pintana, si no me equivoco, José Martín, no sé si se me quedó algo fuera. San José de Maipo. San José de Maipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Más que estudiante, la verdad es que el estudio no es tanto lo mío, pero me identifico más como presidente de SEVERDE, que es una ONG ambiental de jóvenes con la que llevamos hartos años trabajando. Así que feliz de estar acá y feliz también de estar ahí, de alguna manera u otra, representando a la zona suroriente de Santiago y dentro de ella la provincia de Cordillera. Gracias, Juan José. Y por último, presento a Tami Pustilnich, que es abogada, es especialista en equidad de género, independiente por una nueva constitución del tremendo Distrito 20, que corresponde a Concepción, Chiguayante, Florida, Coronel, Tomé, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz,
Talcahuano y Santa Juana. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida, Tami, también, y gracias por participar con nosotros el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Paulina, un gusto. La verdad es que estoy viendo acá estas caras, tremendos referentes en materia medioambiental, y yo estoy así honradísima de la invitación, así que muchas gracias. Bueno, ahora yo entrego el micrófono y tienen todo el espacio a nuestras entrevistadoras, a quienes hoy día van a conversar con ustedes, justamente a Verónica y a Jimena, y nosotros decimos con Marcelo, hasta pronto y nos vemos al final del seminario. Bueno, nosotros que decirles, estamos felices que hayan sido electos, que hayan suscrito el Decálogo Verde tan tempranamente en sus campañas, y estamos honradísimos que hoy día nos acompañen para saber más de ustedes, siempre en un contexto, por supuesto, de la Constitución Verde. Y la primera, es general para todos ustedes, ojalá cortita, pero viendo lo que nos enseñó Marcelo acerca de cuáles son las preocupaciones de los chilenos en relación al medio ambiente, les queríamos preguntar si estos temas coinciden con los que ustedes vieron en su día a día, en sus territorios, con la gente conversando sobre una nueva constitución. ¿Coinciden o no? ¿O cuáles son las mayores preocupaciones en sus territorios? Jorge. Ok, vamos, sí, estaba esperando que dijeran para no robar cámara, dicen los entendidos en este tipo. Exactamente, el diagnóstico, quizás una de las cosas que más me impresionó a mí fue que hay, en relación a la ciudadanía, cuando apoyamos o cuando mostramos nuestra campaña, era una sintonía y el valor que tiene hoy día para la ciudadanía el medio ambiente. En esta región hemos tenido experiencias bastante nefastas en relación a eso. Por lo tanto, son situaciones que no escapan ni son distintas a las que se han vivido en otras regiones, pero que aquí la gente lo ve directamente. Tenemos temas polimetales, tenemos temas de mareas rojas, tenemos temas de acumulación de contaminación de agua, etcétera, etcétera. Entonces, yo percibí durante la campaña, de manera muy, de verdad para mí fue una sorpresa, porque pensé que iba a ser más difícil poder llegar con el mensaje, un mensaje de respeto al medio ambiente hacia la gente, y en realidad era todo lo contrario. Creo que una de las cosas que me tienen hoy día acá como contribuyente es justamente tener una historia relacionada con el medio ambiente y no un argumento o un discurso asociado al medio ambiente, porque muchos hoy día ocuparon ese argumento para poder llevar a cabo sus candidaturas y no había historia detrás. Sin embargo, la gente reconoció en mi persona a alguien que de verdad estaba comprometida con eso, y por eso que creo que nos fue bastante bien. Muchas gracias. Cristina, tú también tienes mucha historia, y sobre todo con las comunidades del norte que rodean esos maravillosos salares. ¿Qué temas eran los que más la gente te comentaba que le preocupaban? Bueno, yo creo que en general son los temas que son transversales en todo el país, o sea, los derechos sociales en particular, ¿cierto? Pensiones, vivienda, educación, culturas, pero también la salud, y la salud aquí se vincula muy fuertemente a las actividades extractivas que tiene la zona y con el medio ambiente. O sea, no podemos ver el tema ambiental simplemente como una isla sin relacionarlo con todas las otras externalidades o efectos que producen. Entonces aquí la región de Antofagasta, ¿cierto? Una región muy conocida por el extractivismo, ¿no? Minero sobre todo, pero también porque toda esa industria necesita de energía y necesita de agua. Entonces, como se señalaba al inicio, claro, el desierto de Atacama es muy árido, entonces esas mismas reservas que han estado por miles de años, ya sea en aguas subterráneas, en ríos o en salares, son las que han sido usadas para la industria extractiva. Y eso no se considera, ¿no? Como que no se conoce. Y es muy importante darlo a conocer. Y aparte, hay temas cruciales que la gente le está muy preocupada. O sea, en Calama
todavía no se aprueba el plan de descontaminación desde hace más de 12 años. O sea, hay un menosprecio, hay un olvido, hay un abandono de varias comunas y de muchas comunas aquí en la región que incluso han sido destinadas, ¿no?, a hacer zonas de concentración industrial o también mal llamadas zonas de sacrificio, porque no nos gusta, nosotros nos decimos justamente no más zonas de sacrificio en el contexto de que es una palabra muy estigmatizadora de la población. Así que es un tema crucial acá en el norte. Y decían que el plan va a tardar quizás 8 meses más en salir. Así sí, que... sin arrugarse le dicen eso a las personas, realmente una burla. No sé, no tiene... Inconcebible. Sí. Muchas gracias, Cristina. Juan José, ¿y tus comunidades qué te decían? ¿Cuáles eran sus mayores preocupaciones? Bueno, la verdad es que yo creo que en gran parte coincide con lo que mostró Marcelo. Creo que y eso me pone muy feliz también, y sobre todo, bueno, uno viniendo desde el espectro de los jóvenes, ¿cierto? Uno ve mucha más conciencia y educación e involucramiento ambiental desde estos espacios, que por supuesto el público al que nosotros más llegamos tiene de una forma u otra esta sensibilidad que ha crecido con el tiempo y por lo tanto comparten estos diagnósticos, saben que hay una crisis climática y de los ecosistemas muy presente, sabe que hay una crisis del agua también en Chile y de la institucionalidad a nivel político también. Entonces la verdad es que coincidían hartas cosas. Ahora nuestro territorio también tiene, bueno, como todos los territorios, por supuesto, tiene ciertas problemáticas que son bien latentes. Acá, por ejemplo, yo soy de la Florida y en la Florida tenemos una problemática con el bosque del Panul, que es uno de los pocos retazos de bosque esclerófilo precordillerano que quedan en la región metropolitana. Y bueno, y ahí está la presión inmobiliaria, ¿cierto? Una presión que es la que básicamente se ha comido el bosque esclerófilo precordillerano en la región. Así que ahí hay un problema bien latente y que habla de la valoración de los ecosistemas, no solo por su valor ecosistémico, ¿cierto?, y ambiental, sino que también por su valor social, recreativo y urbano también. Es la comunidad al final organizada diciendo queremos tener una voz en este voto urbano de qué ocurre en nuestras comunidades y en nuestro territorio. Y bueno, también, por ejemplo, en el caso, y esto es súper emblemático, nosotros tenemos el muy emblemático caso de Alto Maipo en la comuna de San José de Maipo. Y ahí inmediatamente nos ponemos a hablar del tema del agua, ¿cierto? Y cómo esto influye. Y de hecho, el río Maipo abastece principalmente a la gran parte de la región metropolitana. Entonces, hay un montón de problemáticas que van asociadas al caso de Alto Maipo, que están dentro de nuestro territorio y afortunadamente la gente está cada vez más sensibilizada al respecto y se preocupa más al respecto. Y por último también en la comuna de San José de Maipo pasa mucho la problemática que se ve en otras partes y comentaban acá los compañeros y compañeras en el norte de las mineras, ¿ya? Las mineras, las concesiones mineras, la destrucción de glaciares también es muy latente en este territorio y bueno, es una problemática que afortunadamente creo que hay mucho momentum para llevar y tratar en este espacio que es la Constitución. Muchas gracias, Juan José. Y claro, qué importantes han sido los movimientos sociales asociados a tu territorio en contra de algunos proyectos demasiado, ¿verdad?, intensos. Finalmente nos queda nuestro distrito 20 y nuestra electa constituyente Tami. Tami, tú que recorriste también acá los territorios, las comunas del Distrito 20, nosotros somos un distrito lleno de actividades bien diversas de carácter industrial. ¿Cuáles eran las preocupaciones de la gente de este distrito? Sí, Verónica. A ver, yo creo que es bien parecido a lo que mostró Marcelo, temas primordiales y particularmente en nuestro Distrito 20, derechos sociales, descentralización, que claramente para nuestro distrito, en general, ciertas regiones fuera de la región metropolitana es muy importante, y medio ambiente. Y por eso acá siempre me gusta ser bastante transparente. Una de las primeras cosas que hice fue adherir al decálogo del Constituyente Verde, considerando, ¿cierto?, que no era mi área de expertise y me es sumamente importante poder entender cómo pueden concretamente cubrirse las necesidades y los desafíos que tenemos en materia medioambiental. Además de, también hay que reconocerlo, de buscar apoyo y asesoría de particularmente tremendas abogadas especialistas en esta área. Y desde el punto de vista de medio ambiente específicamente, yo creo que habían dos temas que siempre resonaban cuando uno hablaba con las personas. Agua y todo, como bien decías tú, Verónica,
industria forestal, minera, termoeléctrica, y por lo tanto a mí eso también me hizo mucho sentido de poder entender más cómo podíamos, y eso es algo que podemos conversar, ¿cierto?, hoy día en esta instancia, de cómo entrar a regular correctamente el tema de agua. O sea, no es posible que en nuestra región existan personas que no tienen acceso al agua y que el Estado debe abastecerles con camiones aljibes. Entonces, hay harta inquietud en nuestro distrito, particularmente, como digo, respecto de una correcta revisión y fiscalización de proyectos en materia medioambiental que impactan el medio ambiente y también todo lo relacionado con el agua. Muchas gracias, Tami. Y qué importante que hayas destacado la descentralización, porque en realidad desde las regiones es un tema que se vincula directamente con la protección ambiental. Bueno, ahora vamos a empezar con las entrevistas y es para mí un gusto pasarle el micrófono a mi querida Jimena. Muchas gracias, Verónica. Es un gusto para mí también compartir esto que nos convoca hoy día, de poder hacerle preguntas a quienes tienen una responsabilidad enorme que va a ser la redacción, ¿no es cierto?, junto a todos los otros convencionales constituyentes de una nueva texto fundamental, de una nueva carta fundamental. Pero yo trato de usar, y vamos a ver en las preguntas, la nueva Constitución, porque nosotros acá, ¿no es cierto?, en Recicla la Política estamos a disposición de los quienes detentan hoy día el poder constituyente, que son ustedes. Así que bueno, sin más, voy con Jorge. Ya lo mencionó ante la primera pregunta de Verónica, Jorge. Hace muy poco golpeó a tu región el fenómeno de la marea roja. Cada vez es más intenso y produce afectaciones y daños ambientales no solo a la fauna nativa, sino que también impactos, ¿no es cierto?, a las actividades económicas de la región, como la pesca. ¿Cómo crees tú que la nueva Constitución podría abordar esto, ¿no es cierto?, que podría ser enmarcado dentro de la crisis climática y que por supuesto va a tener impacto en nuestras próximas generaciones? Bueno, efectivamente, nosotros ya estamos viviendo el segundo y tercer evento de esta naturaleza en la región en tan poco tiempo. Y lo que podría haber cambiado de eso como titular, digamos, es que lo primero es que las autoridades tendrían que haber indicado de manera correcta lo que estaba pasando. Porque las declaraciones públicas de las entidades, de los servicios públicos, era que es un fenómeno natural. Entonces, cuando decíamos que es un fenómeno natural, tenemos que soportar que existan fenómenos naturales cada cierto tiempo en esta región y con mayor frecuencia. Y la verdad es que es otro el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos de crisis climática, donde los eventos de esta naturaleza se hacen cada vez más frecuentes. Y que sean más frecuentes no significa que sean normales, significa que estamos en un proceso en que estas situaciones de desequilibrios observados en el mar o en distintos ecosistemas se están transformando en una problemática directa, no solamente contra la fauna, la flora nativa o del territorio, sino que contra las personas también. Entonces, lo que me llamó la atención fue que los servicios públicos y la versión era que es un fenómeno absolutamente natural y por lo tanto tenemos que aguantarnos ahí estos ambientes sulfurosos que son producto de el final de una marea roja, ¿cierto? Y no tomar las consideraciones necesarias. Por cierto que habría cambiado la forma de verlo, porque en el fondo tendríamos que haber aceptado que este tipo de fenómenos se exacerba, se hace mucho más intenso cuando aparecen ciertas condiciones en el borde costero, como por ejemplo la materia orgánica que es aportada por los emisarios. Cuando hay materia orgánica y estos dinoflagelados, ¿cierto?, esta microalga está en esas condiciones, la producción y la reproducción se hace más acelerada y se generan los efectos que nosotros observamos, que fue disminución del oxígeno disuelto en el agua y muerte de fauna en el borde costero, aparición de un ambiente sulfuroso en todo el litoral, donde las personas que estaban haciendo ejercicio o que vivían asociadas al borde costero, entonces
se vieron perjudicados en su sistema respiratorio, y esto se confunde un poco con el tema del COVID, porque las personas que van a los hospitales con síntomas de COVID piensan que todo es COVID y probablemente estamos mezclando cosas que en definitiva, si hubiéramos tenido otra visión, otra acción preventiva tal vez, habríamos tenido, primero, no habríamos evitado la extracción de moluscos, porque se encontraron ahí toxinas que son toxinas asociadas a efectos diarreicos, y habríamos tomado otras consideraciones. Por lo tanto, lo que nosotros hemos pedido a la autoridad es que de verdad hablemos desde un lenguaje que corresponde, y no digamos que esto es natural, porque lo natural, o en realidad la frecuencia de los efectos o de los eventos de este tipo no pueden darnos a nosotros la naturalidad. Por eso tenemos sectores de sacrificio, áreas de sacrificio, porque lo consideramos que eso es un producto normal, que en realidad las mineras tienen que tener sus desechos ahí, y eso se puede aplicar a todas las acciones que uno ha observado en el borde costero y en el territorio en general. Muchas gracias, Jorge. Pensamos entonces de lo que nos señalas, que uno debería tener un texto, ¿no es cierto?, en el que el resguardo del ecosistema sea primordial respecto, ¿no es cierto?, de las actividades que se van desarrollando, y no normalizar estos fenómenos, ¿no es cierto?, para que no se repliquen a futuro, ¿no es cierto? Ahora, el desafío va a estar en cómo una norma de una constitución puede, ¿no es cierto?, hacerse cargo de un problema tan grande. Vamos a seguir conversando con ustedes. La Cristina tiene alguna experiencia, ¿no es cierto? Nos tocó trabajar en algunas cosas de pensar cómo se pueden resguardar los ecosistemas, así que vamos siguiendo, ¿no es cierto?, con esta entrevista. Te paso ahora la palabra, Berito. Gracias, Jimé. Cristina, tú eres una gran científica, y tú eres una profesora, formadora de muchos jóvenes que hoy día son doctores. Has comentado tú en algunas entrevistas con gran orgullo que los has formado, ¿verdad? Y yo te quería hacer una pregunta en relación a la educación y el medio ambiente. Y te quería comentar que en la Constitución francesa del año 2014, en una carta ambiental que se anexó, hay una norma que vincula lo ambiental con la investigación, y me gustaría saber tu opinión. Mira, la Constitución dice en el artículo 9, la investigación y la innovación deben, o sea, es obligatorio, deben concurrir a la preservación y a la mejora del medio ambiente. ¿Tú encuentras que habría que replicar una norma así, tocar este tema, abordarlo, o en la nueva Constitución, o dejarlo a la ley? No, yo creo que en la Constitución se podía incluir. Acá hay varias cosas en una. Primero es que la ciencia y el conocimiento en sí mismo es fundamental para que avancen las sociedades, ¿no? También lo hemos indicado que es un derecho humano, o sea, como tal, tiene que garantizarse, ¿cierto?, su quehacer, y también la valorización y preservación, en este caso, de todas las formas de saberes que existen en los territorios, porque no solamente existe la ciencia, la tecnología, la innovación, sino que el conocimiento local, los saberes ancestrales, que son muy importantes y que no se toman en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque la gente que vive en los territorios conoce súper bien cómo funcionan, y no tiene que venir necesariamente a veces el experto mundial a decirle lo que tiene que hacer sin tener cierta mayor idea. Ya tenemos muchos casos de eso. Entonces, ahora, en eso que tú me mencionas, está en una lógica de que se asume que ya el sistema está dañado y deteriorado, que es algo que en Chile lo podemos decir muchas veces, pero no lo ha asumido el Estado. Seguimos en lógicas extractivistas muy profundas, incluso avanzando más en aquello, pero no pensando que es un tema que ya se acabó. O sea, ya tenemos que ponernos en el contexto de que aquí a 30, 40 años más, muchas minas se van a cerrar. O sea, esto ya no puede seguir así, aparte con el gran impacto ambiental, social y humano que ocurre, y que es hora de que la ciencia y la tecnología, ¿cierto?, estén no solamente reparando los ecosistemas, restaurando ecosistemas, sino que también preservando lo que queda.
porque el panorama realmente es muy crítico, o sea, sumémoslo a esto el cambio climático, o sea, vivimos, claro, en un desierto donde no es que estemos acostumbrados a la sequedad, sino que sabemos cómo vivir en ella, y justamente ese conocimiento de cómo se adaptan las especies a estas condiciones va a ser clave para mitigación y para adaptación a cambio climático en otras áreas, como va a ser, por ejemplo, la zona central. Ahí también hay un montón de aplicaciones que se pueden, y economías incluso que pueden ir avanzando en esa dirección, la economía ecologista, el ecofeminismo, tantas otras visiones que van más de la mano de hacer una economía más pequeña, no en base al mercado como ocurre ahora, la demanda, ¿cierto? Y se explota casi sin límite. O sea, tenemos límites. Los límites planetarios yo creo que también es un tema que hay que abordarlo. Hay también nuevas tendencias como la economía de la biodiversidad. O sea, tenemos que tener esta reflexión profunda en la convención, porque o si no vamos a seguir haciendo lo mismo y nos vamos a quedar ni siquiera un lugar para vivir. Así que la educación, como bien tú señalas, y la ciencia, la tecnología y el conocimiento ayudan mucho a ir rompiendo esas barreras, incluso en algunos casos dogmáticas, de lo que tiene que ver con el crecimiento económico en este caso. Muchas gracias. Jimena. Gracias. Juan José, tú como nos señalabas, ¿no es cierto? Y hacías la precisión que te interesa, ¿no es cierto? Más bien que se te identifique con la ONG C Verde, si no me equivoco. Y en ese sentido, pensar, ¿no es cierto?, que hay algunas constituciones como la colombiana o como la de Argentina que aseguran una mayor acceso, ¿no es cierto?, a la educación ambiental, también un mayor acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Y yo quiero relacionar esto con lo que tú señalaste del PANUL, ¿no es cierto?, de cómo defendemos nosotros la biodiversidad y podríamos decir en este caso un área protegida, aunque más bien es una área colocada bajo protección oficial para ser precisa, y donde ustedes han luchado durante más de 8 o 10 años, ¿no es cierto?, tratando de proteger el PANUL, a veces con éxito y a veces con fracaso. Entonces, preguntarte, ¿cómo crees tú, ¿no es cierto?, que esta nueva constitución podría concebir la participación, y quizás no solo a nivel ambiental, aunque puedes referirte solamente a eso, en aras de una protección, ¿no es cierto?, de la biodiversidad en general? Súper, sí, mira, nosotros como candidatura hemos hablado siempre de constitución ecocéntrica, que sentimos que es una invitación quizá un poquito más allá incluso que una constitución ecológica, por ejemplo, porque buscamos en el fondo poner sobre la mesa primero reconocer que hay un antropocentrismo reinante en la humanidad, que es básicamente sentir que el ser humano es lo más importante y todo está al servicio del ser humano. Así se han tomado las decisiones sociales y políticas de los últimos miles de años. Y decir, veámoslo de una manera diferente, seamos ecocentristas. Esto significa que el ser humano sí es importante, pero no es ni lo más importante ni lo único importante, sino que todas las formas de vida son importantes y hay que hacer una invitación a pensar a nivel ecocentrista, o sea, a nivel de ecosistemas, a nivel de tramas, ¿cierto? Y tener un pensamiento mucho más sistémico. Entonces, cuando nosotros intentamos incorporar esto en la Constitución, hablamos de no solo, y que es muy importante, la parte estrictamente ambiental, por así decirlo, a pesar de que sabemos que lo ambiental tiene un impacto directo beneficioso sobre lo social y lo económico, pero también hablamos de instancias que a veces puedan parecer no inmediatamente ambientales, pero que tienen un entendimiento ecocentrista también. Y en esa materia, por ejemplo, la democracia es algo súper importante, permitir democracia en toma de decisiones, mejores mecanismos democráticos. Yo siempre comento que para mí la democracia representativa de hoy en día, de democracia tiene poco. Nos preguntan cada cierta cantidad de tiempo a quién nos gusta que tome un cargo, pero al día siguiente esa persona hace lo que quiere y la ciudadanía no tiene ningún mecanismo ni para proponer ni para fiscalizar las acciones que toma esa persona. Entonces esto es especialmente importante cuando hay conflictos sociales y ambientales. Y ahí tenemos, y algo que me parece súper importante, es incorporar lo que el Acuerdo de Escazú levanta, que este acuerdo muy bonito, ¿cierto?, a nivel latinoamericano y caribeño, que intenta primero proteger a los defensores de derechos humanos y especialmente en temas ambientales, pero también garantizar el acceso a la información, a la toma de decisiones y democratizar esos procesos. Entonces tiene que ver con eso también. Y nosotros, por ejemplo, hablamos dentro de la candidatura, nosotros
mencionamos que hay que incorporar esto a los derechos ambientales que queremos llevar y, por ejemplo, consagrar un derecho a la participación, acceso a la información de interés público y acceso a la justicia, con especial énfasis en materia ambiental. Eso es, por ejemplo, una manera de aterrizar esto y de avanzar hacia el aseguramiento de la participación de los territorios en las decisiones que tomen. Y también nos gusta, por ejemplo, promover un principio de justicia ambiental, entendido como la justa distribución de las cargas y los beneficios, que es algo que mencionaron acá los compañeros y compañeras anteriormente, y que un poco invita también a eliminar esta lógica de las llamadas zonas de sacrificio, que yo también estoy de acuerdo en no llamarle así, me parecen zonas de saturación absurdo, si se quiere decir, saturación absurda, pero en el fondo no darlas sacrificadas, ¿ya? No darlas por muertas, sino que en el fondo combatir esa lógica. Y esta justicia ambiental tiene que ver con eso, tiene que ver con distribuir justamente tanto las cargas como los beneficios en estos territorios. Entonces se le da más poder a los territorios, les permite participar más en la toma de decisiones, democratizas el espacio y haces que, como ellos van a tener que repartirse las cargas y los beneficios, en el fondo van a tomar decisiones que son mucho más consecuentes con la protección de las comunidades y de los ecosistemas. Actualmente uno ve que la lógica de la zona de sacrificio básicamente es dejar una carga gigante en un lugar y llevarse los beneficios a otro lado, y eso no puede pasar. Así que creo que el acuerdo de Escazú es una buena línea en esta materia y lo estamos incorporando también en las propuestas. Yo creo que todos los que nos están viendo están celebrando lo que acabas de decir, porque somos todos partidarios de que se debió haber firmado Escazú hace mucho tiempo. Me gusta mucho lo que señalas respecto de los territorios y tomándome, ¿no es cierto?, quizás un exceso en esto de entrevistadora, y lo dejo planteado no como una reflexión futura, es que cuando hablamos de los territorios, ¿a qué unidad de territorio nos vamos a referir? Porque si uno piensa hoy día en la distribución política no tiene relación con cómo se desarrollan los distintos ecosistemas, ni tampoco cómo se desarrollan desde el punto de vista hídrico, quizás ahí la Vero sabe mucho más que yo, las cuencas. Entonces, yo cuando me pregunto, y creo perfectamente en que tiene que haber modelos de tomas de decisiones con participación deliberativa, ¿no es cierto? Pero cuando hablo de territorio todavía tengo dudas de a qué nos estamos refiriendo, y también esta lógica binaria entre lo rural y urbano, ¿no es cierto?, que también debería tender a desaparecer. Pero eso lo dejo planteado como una reflexión a futuro, y después podemos, en las preguntas y respuestas, podemos volver a tocar este tema, Juan José, y bueno, Vero, tu turno. Gracias, Jimé, pero muy relacionado con lo que ustedes estaban hablando, qué razón tienes, Juan José, y tú. Y, por ejemplo, yo les cuento que en agua tenemos distintos informes internacionales que nos dicen justamente que hoy día la gestión del agua es poco participativa, poco inclusiva, y nos recomiendan que la gestión a través de las organizaciones de usuarios se abra a los usuarios que no tienen derechos de agua, y se habla de los más vulnerables, y de reconocer las diversidades que hay en el territorio urbano del rural. Entonces yo le quería preguntar a Tami, que ha dedicado su vida a los derechos de aquellas personas que históricamente se han visto vulnerados, como las mujeres, los niños y las personas por sus disidencias sexuales, que ella, cuando adscribió al Decálogo Verde, adscribió la idea de que necesitamos, ¿verdad?, una sociedad inclusiva y diversa. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo ves tú que la nueva Constitución Verde pueda avanzar en estos temas de la inclusión, de la diversidad, de justamente muchas veces muchos vulnerables que nadie los ve? ¿Cómo piensas tú, Tami, que debe ser esto abordado? Gracias, Verónica. Tremendo tema para mí, efectivamente. A ver, creo que me voy a ir como desde lo genérico a lo particular de una convención o constitución, ¿cierto?, verde. Primero, yo soy muy positiva, tengo mucha esperanza. Somos un órgano, el órgano constituyente, las 155 personas, somos bastante diversas. Y esa diversidad
se traduce en la debida representación, que para mí cumple el objetivo principal cuando hablamos de democracia, o sea, que todas y todos nos sintamos representados y que nos sintamos parte de este proceso. La diversidad humana está representada en la Convención Constituyente y eso a mí por lo menos me trae mucha esperanza y soy muy positiva. Que tengamos además escaños reservados, vamos a hablar de un primer momento histórico en nuestro país, que pueblos originarios que no han estado o han sido marginados, ¿cierto?, de tomas de decisiones en cargos de poder, puedan estar también debidamente representados, no solamente con un voto, sino que con una debida representación. Y además no puedo dejar de decir que vamos a ser el primer órgano a escribir una constitución en paridad, y por lo tanto eso también nos trae bastante esperanzas de poder abordar materias que históricamente se han invisibilizado de nosotras las mujeres, de las disidencias sexuales, y tengo la confianza que podemos llegar a grandes acuerdos finalmente, mostrando lo que un órgano paritario debidamente representado puede lograr. Y ahora específicamente la pregunta de cómo lo podemos abordar esta equidad desde un punto de vista de una constitución verde, es a través del principio de justicia. ¿Cierto? Ustedes ven a mi hija que entra y sale cada 5 minutos, pero efectivamente eso también nos da esperanza de que nos va a permitir un uso racional y una distribución equitativa de los bienes comunes, pensando al final en la igualdad, en el goce efectivo de derechos de todas las personas y de las generaciones actuales y futuras, a poder disfrutar de algo tan básico, ¿cierto? Acá me agarro un poco de las palabras que decía Juan José, algo tan básico como es el derecho a la naturaleza. Entonces, yo soy bastante optimista a través de estos principios también de cómo podemos abordar la Constitución verde. Muchas gracias, Tami. Jime, escuchemos ahora a todos nuestros electos constituyentes sobre una pregunta, la misma. Me parece. Y no es una pregunta cualquiera, es una pregunta que quizás no nos van a poder dar una respuesta todavía. Pero al menos los que estamos en Recicla la Política, creemos que el tema del régimen de propiedad, es decir, del régimen del acceso, del uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, va a ser un nudo crítico, ¿no es cierto?, dentro de los debates que se darán al interior de la Convención Constitucional. Y queríamos, en el fondo, que ustedes nos contaran un poco qué es lo que han pensado sobre el régimen de propiedad de los recursos naturales, si tienen alguna propuesta a esta altura, y si coinciden con nosotros en que este quizás va a ser uno de los temas más candentes en este largo proceso que aún no comienza, ¿no? Todavía falta el reglamento para que puedan empezar a trabajar, pero aquí ya están contra nosotros, por lo menos compartiendo sus ideas. Tienen que investirlos, todavía no los han investido de su cargo, creo. Pero yo creo que ya tienen el poder constituyente, ¿no? Al haber sido electo, yo no tengo duda de eso. Partamos en el mismo orden del principio porque no hemos escuchado a Jorge. Sí, la verdad que tenemos solamente hoy día la voluntad de serlo. Todavía tiene que haber una formalización de las elecciones y eso esperamos que sea pronto. Bueno, nosotros hemos, yo supongo que todos estamos en esta misma historia, hemos ido suscribiendo compromisos. Uno de esos es el tema del agua. Los recursos naturales tienen que ver con el agua, con una serie también con la naturaleza, los recursos forestales, incluso nosotros tenemos hoy día, yo por lo menos creo que deberíamos poner el foco en nuestros recursos genéticos. Nuestros recursos genéticos hoy día tienen un potencial tremendo que debemos cuidar. Nuestras semillas, por ejemplo. Entonces, esos recursos naturales que hoy día probablemente están sometidos de manera predatoria a las voluntades del mercado, tienen que ser salvaguardados sin duda. Y partiendo por el más emblemático de todo, que es el agua. Es hasta curioso. En realidad es como para anotarlo en un libro de curiosidades del mundo, como los dos elementos que en prioridad son los que generan la vida, que es el agua, el oxígeno, y uno de los elementos que genera la vida
hoy día está en manos de una voluntad del mercado. Eso no es inaceptable y por lo tanto creo que debemos partir ordenando la casa de esa manera. Nosotros hemos suscrito, muchos de nosotros hemos suscrito una voluntad clara en relación a esa materia y creo que no hay duda, no hay nadie en Chile que bueno, excepto aquellos que les vamos a tocar el bolsillo, que se van a oponer. Pero en general yo creo que debe primar la cordura, debe primar el bien común y eso parte por la recuperación de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, Jorge. Muy claro. Y es así como que nadie en Chile, y después usted mismo dice, bueno, sí, hay gente que piensa así, es lo mismo que dice la profesora Verónica Delgado, y abre los ojos, porque también le produce esa sensación de no poder creerlo. Bueno, Vero, tu turno. No, perdón, ya me apasiono tanto, entonces le doy el turno a la Cristina. Y creo que en el caso de la Cristina podría también enfocarse en minoría, que fue lo que ella nos dijo al principio, ¿no es cierto? ¿Qué piensas de cómo hoy día la Constitución del 80, ¿no es cierto?, tiene esta regulación de los recursos minerales en particular y cómo debería ser, ¿no es cierto?, el tratamiento en una nueva Constitución de los recursos naturales en general. Bueno, este avance es a una constitución llamada verde, que se asume el verde como el color emblemático, pero para nosotros tampoco aquí en el desierto el verde no nos dice mucho porque no hay árboles, entonces ecológica por lo menos nosotros le llamamos. Hay que reconocer que cuando hablamos de recursos naturales, incluso como señaló Jorge, recursos genéticos, es naturaleza. Entonces, hacer esa distinción respecto a lo económico versus lo que es natural. Yo creo que todo es natural, todo es naturaleza, incluso en cerros como los que se explotan para la minería, que pareciera ser que son cerros estériles, que solamente lo único que vale y tiene valor es el mineral que desde ahí se extrae, en realidad es un patrimonio geológico, ¿no?, histórico, probablemente hayan pasado ahí rutas caravaneras en el pasado. También hay microorganismos que, como bien señalaba Jorge, también tienen un patrimonio y un potencial genético de producción de compuestos bioactivos enorme. O sea, hay todo un banco farmacéutico ahí que se está siendo destruido por la minería. Y entre ellos los salares. Así que primero hacer esa distinción. Nosotros cuando estamos hablando de recursos naturales estamos hablando de naturaleza y es la naturaleza la que es afectada y en consiguiente también somos afectados nosotros al ser parte de la naturaleza. Así que en el tema de la propiedad, el tema minero es complejo, no es algo tan sencillo. Yo concuerdo 100%, yo creo que nadie debería estar en desacuerdo con que el agua sea declarada un derecho humano en la nueva Constitución. Y sobre todo porque tiene que haber cierta disponibilidad para las personas, seguridad hídrica, también calidad del agua, porque no da lo mismo el agua que uno toma. Acá en el norte también hemos tenido episodios de contaminación por arsénico. Y también que el agua esté disponible en los ecosistemas, porque si no hay agua en los ecosistemas no hay biodiversidad. Y si no hay biodiversidad tampoco tenemos nada que hacer en este planeta simplemente. Y por otro lado, la restauración. O sea, como también lo mencionamos al inicio, si estamos pensando en restaurar los ecosistemas, ya que han sido muy dañados, esos derechos de agua que son privados, o sea, van a dejar de ser privados y van a tener que traspasarse las cuencas. ¿Y por qué lo menciono en la parte de minería? Hay gráficos de Cochilco, de la Corporación Chilena del Cobre, que muestran el uso del agua de aquí a 2030. Y efectivamente va aumentando el uso del agua que se proyecta, principalmente de parte de las nuevas desaladoras que se han estado construyendo en la costa, que son muchas. Sin embargo, el agua que ya está destinada o que ya está pedida, ¿no?, que ya tiene derecho de aguas continentales, no es que regrese al acuífero, se sigue consumiendo. Y ese es el problema, porque igual se van a agotar en algún momento. Entonces, a veces nos quedamos con estos traspasos tecnológicos como que van a ser la gran solución y no lo son, porque no cambian las lógicas. No hay de verdad internamente unas ganas de cambiar esto, porque se ve desde el punto de vista del mercado. Y eso es lo que hay que quebrar, por eso no es tan fácil. Así que primero el mensaje aquí es repensar los recursos como la naturaleza y repensar también cómo nos vamos a enfrentar a este tema, porque es ineludible que tenemos que hacerlo en la Constitución, porque es la Constitución que va a regir de aquí 30 a 40 años y tiene que ser en una perspectiva intergeneracional. O sea, no podemos pensar, ¿cierto?, que solamente es lo importante ahora, sino que es lo que va a ser el futuro.
Estás muteada, Jimmy. Sí, ahora me acabo de dar cuenta. Muchas gracias, Cristina. Más adelante la Vero te va a preguntar sobre el extractivismo 2.0, así que vas a tener oportunidad de poder explayarte mayormente. Yo solo quisiera también aportar en que siempre estamos hablando quizás de los minerales y del agua porque están recogidos en nuestra Constitución. Pero así como tú me señalabas, naturaleza, ¿no es cierto? Y bueno, podemos utilizar en este caso recursos naturales. Hay muchos otros, ¿no es cierto?, en que su régimen no está definido y eso significa que muchas veces quedan en desprotección. Entonces, yo como que ahí pienso que también hay que ampliar la mirada hacia todos los recursos naturales y hay mucho conocimiento, por supuesto, en el tema de agua. La Verónica Delgado es un referente y en el tema minero, pero los otros también. Yo creo que es un desafío para todos empezar a estudiar y tener algo que decir, tener opinión. Y bueno, entonces queremos conocer cuál es la opinión de Juan José respecto, ¿no es cierto?, de este tema, del régimen de propiedad, de la naturaleza, para usar el término que nos ilustró muy bien Cristina. Bueno, el tema de la propiedad yo creo que es algo súper importante porque la Constitución actual yo creo que es como algo así como el derecho sagrado a la Constitución que rige hoy en día, y se ha visto que la Constitución actual, por ejemplo, tiene una frase, un derecho que dice que las personas, que es un derecho antropocéntrico, como hablaba antes, solo si es que le afecta a las personas, tienen derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está? Eso no se cumple. Bueno, no se cumple porque eso quedó supeditado al derecho de propiedad, que es mucho más importante. Y bueno, hay un montón de otros mecanismos, pero para simplificarlo un poco. Entonces, nosotros cuando hablamos y proponemos el tema de propiedad, lo proponemos de partida. Nosotros estamos de acuerdo con que exista el derecho de propiedad, creemos que es un derecho muy importante, sobre todo en materia social y para la libertad y la seguridad de las personas, pero lo supeditamos inmediatamente a la función social y ambiental de los bienes, ¿ya? Creemos que eso es súper importante. Nunca el derecho de propiedad en esta nueva Constitución para nosotros va a estar por sobre la función social y ambiental que tengan los bienes sobre los que se pueda otorgar alguna propiedad. Entonces, eso primero elimina ciertas lógicas y esta especie como de frase egoísta que dice, no, pero es que es propiedad mía, hago lo que quiero con eso. Ya, eso no va a poder pasar nunca más si es que logramos consagrar esto. Por otro lado, nosotros hablamos de bienes comunes, bueno, inapropiables, derechamente, y son comunes, en el fondo comunes a no solo los seres humanos del país, sino que son comunes al territorio, y el territorio no son, como decíamos antes, nuevamente, solo seres humanos, también son ecosistemas y muchas otras formas de vida. Y no solo hablamos de bienes comunes naturales, y ahí queremos expandir incluso la lista, por así decirlo, de los que hoy en día se conocen como tales. Nosotros, bueno, por supuesto, temas de agua, aire, mares, ribera, alta montaña, etcétera, pero también agregar, por ejemplo, los recursos hidrobiológicos, la diversidad biológica, ¿cierto? Glaciares, que es muy importante, humedales, funciones ecosistémicas. Consideramos que todo eso también son importantes de agregarlo a los bienes comunes inapropiables, pero también entender bienes comunes inapropiables, no solo ambientales, sino que también sociales, como los bienes culturales, la memoria histórica, etcétera, y no materiales, como quizás cosas un poco más modernas, como temas de acceso al Internet y espacio en la web, o acceso a la información a través de los libros, por ejemplo. Entonces creemos que hay muchos bienes comunes que tienen que, de la base, ya no funcionar en una lógica de mercado. Entonces creemos que avanzar la propiedad privada hacia allá y en el fondo hacerlo a través de estos mecanismos ayuda a que hoy en día va a seguir existiendo la propiedad privada, pero ahora va a estar siempre asociada a una responsabilidad con lo que uno haga sobre esa propiedad privada, y va a permitir, debido al reconocimiento de estos bienes comunes, disociar ciertas cosas. Por ejemplo, hoy en día el terreno no es lo mismo que la casa, son bienes separados, que ya está bien, uno va arriba del otro y están pegados, pero no es el mismo bien. De la misma manera, si una persona el día de mañana se compra, por ejemplo, un campo y hay un humedal ahí, el campo y el humedal van a ser bienes diferentes. El campo será una cosa, pero el humedal será un bien común inapropiable. O sea, tu campo va a rodear un humedal, pero el humedal no es propiedad de esa persona porque es un bien común inapropiable y por lo tanto no va a hacer lo que quiera con eso. Y eso también va a pasar, por ejemplo, con el bosque nativo.
Y bueno, hoy en día tenemos cierto... estuvo muy en la palestra este conflicto en donde la CONAF permitía tala de bosque nativo para hacer cambio de uso de suelo y transformarlo en terrenos agrícolas. Bueno, eso no va a poder pasar bajo esta lógica, porque si tú te compras un terreno con bosque nativo, ese es un bien aparte de tu tierra, entonces no puedes pasar por sobre la función social y ambiental que tiene ese bien. Así que creemos que hacia allá se avanza. Muchas gracias, Juan José. Veo que has estado pensando mucho en este tema, tienes varios conceptos, ¿no es cierto?, que llaman la atención en el sentido de la claridad, ¿no? No sabemos si ese va a ser finalmente el resultado, tienes que persuadir quizás a 155. Nosotros, algunas académicas, hemos hablado de la función ecológica para distinguirla de la función social, que hoy día tiene un componente de medio ambiente, pero que no ha sido lo suficientemente, ¿no es cierto?, quizás eficaz. ¿Ah? No ha tenido, uno podría decir así como ciúticamente, no ha tenido el rendimiento, la norma. Pero muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que nos estás contando. Tami, ¿qué piensas tú, ¿no?, de este tema? Sí, voy a tratar de agrupar todo lo que tremendamente se ha dicho acá, a ver si puedo aportar algo adicional a lo comentado. A ver, efectivamente, nosotros tenemos que primero establecer en la Constitución el derecho a accesos a bienes comunes, especialmente al agua, aire, mar, altas montañas, como un derecho fundamental, como un derecho humano. Respecto particularmente del agua, que es lo que más he estudiado, les decía que era una de las cosas que más saltaban acá en el distrito, soy de la idea de que tenemos que establecer en la propia Constitución usos prioritarios del agua, donde lo primero sea el consumo humano y el agua para ecosistemas. Y además, algo que también mencionó Verónica, ¿cierto?, respecto de la gestión del agua de forma descentralizada a través de las cuencas. Creo que eso es un tremendo avance que podemos hacer y un tremendo desafío, y es súper esperanzador. Acá particularmente escuchaba a Jorge, a Cristina, a Juanjo, y es súper esperanzador todo lo que realmente podemos hacer en la nueva Constitución para poder avanzar, ¿cierto?, una debida protección del medio ambiente. Y la pregunta respecto de la propiedad, yo soy de la idea de que no podemos ejercer la propiedad privada respecto de bienes nacionales de uso público, sino que tenemos que hacerlo a través de concesiones, ¿cierto?, este acto administrativo por cual el Estado autoriza a una persona, ya sea natural o jurídica, a autorizar un determinado bien de dominio público. Y particularmente lo vemos respecto de los derechos de aprovechamiento de agua. Hoy en día la misma Constitución nos dice que nosotros ejercemos la propiedad respecto de estos derechos, y claramente esto debería avanzarse a concesiones que además deberían de someterse a un régimen temporal, no perpetuo, que tenga causales de caducidad y extinción por mal uso o por no uso, que hoy en día tampoco existe en la Constitución. Yo les transparentaba al principio que no era un área de mi expertise, y a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a estudiar todo este tema, y decía, es que no puedo creer que no hayan usos prioritarios, no puedo creer que si tú mal usas o no usas el agua, no hay ninguna sanción, nadie puede revertir este derecho a propiedad, claramente no, pero sí lo podemos hacer a través de concesiones. Entonces, particularmente esas son las dos cosas que quería aportar adicional a lo que se ha dicho, y de nuevo muy esperanzada de lo que se viene, de lo que podemos hacer, y que además no es letra muerta. O sea, mucha gente dice que vamos a tener acá un número, una lista de supermercado casi en la nueva Constitución, y la verdad es que no, son cosas concretas, y esto tampoco se trata de inventar la rueda. O sea, efectivamente existen otros países que tienen sus constituciones donde, por ejemplo, se establecen los usos prioritarios. El caso de Francia, donde establece a través de un principio rector que se hace cargo del cambio climático. Y eso es algo que nosotros también podemos hacer, y que, bueno, tenemos tantos constituyentes verdes que claramente tengo la esperanza que así va a ser. Muchas gracias, Tami. Y que es cierto lo que tú dices, que no solo es necesario que se establezca que sea un dominio público, un dominio demanial, o que sea un bien nacional de uso público, o que sean bienes comunes, sino también pensar en la gestión, ¿no es cierto? Y que las concesiones tienen que tener todas esas características que tú muy bien señalas, y que además la profesora Delgado, ¿no es cierto?, ha evangelizado, yo creo que toda la zona de tu distrito, pero además a nivel nacional.
Si no digo lo que voy a expresar en los próximos segundos, yo creo que la Paulina Astroza y Marcelo Meno simplemente nos van a despedir, Verónica, ¿no es cierto? Lo digo. Pueden participar haciendo preguntas, comentarios en todas las redes sociales en las cuales se está transmitiendo, ¿no es cierto?, esta iniciativa. Y vamos a tener unos minutos finales para que ustedes también tengan su espacio de participación, y por lo mismo vamos a ir rápido con la segunda ronda de preguntas individuales, y parte la Vero con Jorge. Gracias, Jimé. Jorge, tú has sido un defensor de los humedales, ¿verdad? Que son estos ecosistemas tan valiosos que nos prestan tantos servicios. Y entonces yo te quiero llevar a una pregunta que yo creo que va a ser como igual muy discutido en la Constitución. ¿Qué preferirías tú? ¿Proteger, por ejemplo, la biodiversidad o estos ecosistemas con un gran elenco de deberes del Estado y de los particulares, como ya hay más de unas 15 constituciones que establecen deberes de protección, de mantención, de restauración, de la renovación de los ciclos, deberes, o bien tú vas a optar por los derechos de la naturaleza? Qué pregunta más difícil. Sí. No puedo cambiar la pregunta. No. Bueno, entonces vamos a tener que jugar. Es difícil la pregunta porque en realidad, efectivamente, hay hoy día constituciones que están cambiando culturalmente, en realidad, la visión sobre la naturaleza. Y parten con los derechos, ¿cierto? Y parten en realidad con esta norma de asignarle ciertas y especificar ciertas funciones, ciertos resguardos, pero en algún minuto también hemos visto que esos resguardos no se sintonizan con los derechos de la naturaleza, porque sigue habiendo un modelo que sigue potenciando, en realidad es una buena intención que el modelo no lo reconoce como tal. Yo absolutamente sintonizo con lo que acaban de decir los colegas ahí constituyentes, porque efectivamente yo creo que tiene que haber no solamente un cambio en la Constitución, sino que un cambio cultural, ¿cierto?, que consagre a la naturaleza como sujeto de derecho. Ese es el objetivo que hoy día tenemos pero además tenemos que potenciar eso que nosotros estamos definiendo como un derecho de la naturaleza y la biodiversidad que va porque no podemos proteger la naturaleza si no estamos protegiendo su biodiversidad, es una contradicción. Tiene que estar generando, ¿cierto?, instancias en las cuales eso se haga efectivo. Brasil tiene una constitución que hace esa propuesta, pero se ha encontrado con el problema de que no llega finalmente a materializarse esa defensa de la naturaleza. Y hoy día tenemos que aprender de esa experiencia. Por suerte que hay otras experiencias que nosotros podemos estudiar y sintonizar con la realidad nacional, porque de alguna manera no solamente hablamos del patrimonio natural, el que estamos defendiendo, sino que además de un cambio cultural que haga que esa defensa y ese patrimonio natural persista para las futuras generaciones. E incluso tenemos que pensar en futuras generaciones porque la naturaleza hoy día está aquí presente con nosotros, y si no actuamos, si no cambiamos estos paradigmas, finalmente las generaciones futuras no lo van a ver. La desaparición de la biodiversidad es una de las señales claras de que tenemos que cambiar esta forma de ver la naturaleza y ver separadamente naturaleza y personas. Pero en concreto, no me quiero evadir de la pregunta. Yo creo que hay que aprender de las experiencias, y creo que hay algunas experiencias que son muy afortunadas y que han dejado algunas señales de que esas experiencias, como la Constitución ecuatoriana, ¿cierto?, como la brasilera en algunos aspectos, podrían ser mejoradas haciendo una mezcla de esto. Para mí la naturaleza tiene que ser sujeta de derechos, y de ahí para abajo tenemos que pensar en los detalles. Gracias, Jorge. No evadiste la pregunta, así que muy bien.
Cristina, yo te quería volver a profundizar un tema que tú muy bien te referiste, que tenía que ver con estas supuestas tecnologías limpias que nos hacen ilusionarnos con que van a quedar los demás elementos de la naturaleza disponibles o más protegidos para que puedan sobrevivir. Y te quiero llevar a que hablemos de lo que se denomina extractivismo 2.0. Y entonces la pregunta es, ¿cómo la Constitución puede evitar que no sigamos con la misma mentalidad? O sea, ¿cómo una nueva Constitución puede resolver el problema en el que estamos, que es un problema cultural, como decía Jorge, pero saliéndose de esta mentalidad que nos llevó a este mismo problema? Eso no es fácil, pero me atrevo a preguntártelo. No es fácil. ¿Me pegué yo o se pegaron ustedes? Yo te escucho bien ahora. Ya, ok. No es para nada fácil, no es para nada fácil. Recién quiero hacer una apreciación. Cuando mencionaba el tema de la naturaleza, como el todo, digamos, eso incluye, por supuesto, todas las funciones ecosistémicas, porque también hay personas que se refieren como ecosistema. Y por supuesto, pues la función ecosistémica o función ecológica es crucial, pues si se pierde biodiversidad, se pierde función. Incluso hay personas que también dentro de estas soluciones tecnológicas o no sé qué, reemplazar especies por otras, no hay una redundancia funcional en algunos ambientes. Esos son temas también que hay que considerar. Pero respecto a la pregunta, el extractivismo 2.0 o 3.0, ya no sé en qué número vamos, sigue siendo extractivismo igual. O sea, aunque el extractivismo se vista de verde, el extractivismo se queda. Y eso también hay que tener bien presente. O sea, acá es la lógica, finalmente es que el mercado regula la destrucción de la naturaleza. Y ni siquiera la regula, la da por hecho y la fuerza incluso, y la fomenta. Y es eso que nosotros mismos como ciudadanos, que vamos a construir una constitución con todas y todos, tenemos que pensar, ¿qué es lo que queremos realmente de Chile? ¿Queremos seguir así o no? Yo sé que es una pregunta compleja, porque, claro, pareciera ser que es inocuo, por ejemplo, instalar parques solares, como se han hecho también tanto en el desierto. ¿Qué pasa después con esos paneles solares? Que todo es finito. ¿Cómo se limpian los paneles solares? Agua. ¿De dónde sale el agua? ¿Qué pasa con esas sombras? Hay especies que, por si no saben, hay especies que viven en hábitats muy mínimos en el desierto. Bacterias, arácnidos y otros. No importa, ahí están. ¿Qué pasa con las plantas termosolares? ¿De dónde sacan la sal para hacer la función solar? De los salares. Entonces, al final, ¿dónde viene esa energía? Claro, energía del sol, pero se sigue al mismo territorio, en una cosa de kilómetros, tenemos termoeléctricas contaminantes, como en Tocopilla y Mejillones, y unos metros más allá tenemos plantas solares gigantescas. Entonces, no hay ninguna congruencia en lo que se hace, finalmente. Y se hace en función de lo que también dicta el hemisferio norte, porque para allá hacer todo se van, digamos, estas tecnologías principalmente. ¿Por qué? Porque por el Green Deal, en verde, lo que sea, ¿cierto? En el contexto del cambio climático, de bajar las emisiones de CO2, las personas están súper felices quizá en Europa comprando muchos autos eléctricos porque por eso están salvando el planeta. Sin embargo, somos nosotros los que nos estamos viendo afectados en la destrucción de ecosistemas impresionantes como son los salares y los humedales altoandinos, donde ya han habido muchos casos de que estos sistemas se ha usado el agua para la industria del cobre principalmente, y están completamente secos y tienen un daño irreparable y irreversible. El Consejo de Defensa del Estado puso ya 2 demandas al respecto, con Salar de Punta Negra y Salar de Pedernales, y tantos otros casos de humedales que ya no existen. Entonces, ¿estamos dispuestos a eso? A que los salares en el fondo sean el símbolo terminal, ¿no?, de este extractivismo, donde ya los últimos sistemas que quedan de los grandes lagos que poblaron el altiplano sean finalmente terminados, ¿no?, por esta llamada fiebre del litio o lo que sea. O sea, si no es el litio hoy día, va a ser otra cosa mañana, como ha sido así por siglos. Y ese es lo que es el ánimo también reivindicatorio de aquí, del territorio, porque nosotros el norte también ha sido invisibilizado, ha sido completamente olvidado por este tema económico, que ya lo mencionamos al principio. Por eso también es tan importante, por ejemplo, que el Congreso ahora no tenga que discutir el TPP-11,
Porque eso va a ser, es muy importante que nosotros lo veamos, ¿cierto? En la nueva Constitución, cómo nos vamos a enfrentar a estos también desafíos globales. Y también por ahí escuché lo del Acuerdo de Escazú. Hay que incluir eso en la Constitución. O sea, hacer la forma de que logremos, ¿cierto?, estar también en estándares internacionales importantes para poder tomar estas decisiones. El tema genético. Chile nunca ha firmado el protocolo de Nagoya, por ejemplo. Acá no hay ninguna protección de material genético. Llega cualquier persona y se lleva el material genético a otro país y listo, y nada. Entonces hay muchas cosas que estamos demasiado atrás. Y yo creo que darse vuelta nuevamente, porque así son las respuestas que vienen en contra a veces, es como, bueno, y el empleo, bueno, y la economía. Podemos seguir con empleo y economía en algún momento, pero no vamos a tener planeta, así de simple. Muchas gracias, Cristina. Y sí, vamos a tener que todos conversar acerca de si es posible limitar el crecimiento, en el fondo, o decrecer. Y esto significa sacrificios de todos, pero también pensar en todo. Reconozco que las preguntas han estado más difíciles en esta vuelta, ¿eh? Así que ahora también me voy con otra pregunta difícil para Juan José, y es una pregunta con chanfle, porque nos puede llegar a nosotros, los Recicla la Política, la reta. Juan José, tú fuiste uno de los primeros en suscribir el Decálogo Verde, y ahora te quiero preguntar, ¿qué se nos olvidó? ¿Qué dejamos fuera? ¿Cuáles de los puntos del catálogo tú consideras que son fundamentales y cuáles crees que debiera estar y no pusimos? La verdad es que no lo había pensado. Nosotros a nivel de candidatura hemos hecho un trabajo de hacer converger muchas cosas, porque Recicla la Política es un espacio que levantó cierto... un decálogo de propuestas en materia ambiental y social, pero no es el único espacio que lo ha hecho. También lo ha hecho, por ejemplo, la SCAC, de la Sociedad Civil por la Acción Climática, E-Constitución, que es de hecho un proyecto de la ONG en la que trabaja José Verde, que apoya a E-Constituyente a lo largo de todo el país, también generó su propio material. Entonces hay muchos espacios que generaron sus materiales, y la verdad que nunca los miré con cara de, no hicieron absolutamente todo, sino que siempre fue más bien como, qué bueno lo que hicieron, complementémoslo, sumémoslo, y también con lo que nosotros como equipo también llevábamos. Así que no sé si te sabría responder exactamente la pregunta, ¿qué les faltó? Entonces, contéstame, ¿cuáles son para ti los mínimos del decálogo? Y de hecho iba a ir hacia allá, iba a decir, a mí siempre me gusta vivir viendo el vaso medio lleno, con ganas de llenarlo, pero siempre reconociendo que está medio lleno, no medio vacío. Y me gusta mucho, varias cosas. En partida, tengo como unos cuantos puntos del decálogo favoritos, por así decir. El tema de la justicia ambiental me gusta mucho, porque es cierto que viene a eliminar, de nuevo, e intenta avanzar hacia la eliminación de la lógica, como comentábamos antes, de estas llamadas zonas de sacrificio, que no son solo donde están las termoeléctricas. También hay que expandir ese entendimiento. Hoy en día los salares también son zonas de saturación o de desprotección ambiental. También son las forestales. Las forestales tienen conquistados los territorios de la zona centro-sur y las comunidades están rodeadas de forestales y se generó un sacrificio ambiental o una saturación o una destrucción ambiental en base a lo que había antes, que era bosque nativo. Y de hecho, creo que empalma muy bien con lo que decía al comienzo, Marcelo, sobre esta especie de novedad del sector forestal apareciendo como de los más contaminantes, algo que a mí me parece en lo absoluto una novedad. O sea, siento que el sector forestal siempre se aprovechó de decir una falacia gigante, que era decir, los árboles, son árboles, y encima capturan carbono a través de la materia, somos buenos. Pero lo que pasaba es que la vara la ponían, no sé, en una ladera pelada, como si tuviera faltado el cerro. Y esa no era la vara era lo que había antes de que ellos cortaran todo para poner la forestal, y eso era bosque nativo, que tiene una capacidad ecológica, ecosistémica, y además de captura de carbono y de funciones para las comunidades muchísimo más alta que la forestal. Entonces es fácil decir que haría un aporte cuando la vara la poní en un lugar que no debería estar puesta. Entonces, eso también son zonas de sacrificio. Las salmoneras han destruido los ecosistemas hídricos del sur, también están generando zonas de sacrificio ahí, etcétera, etcétera. Entonces,
creo que la justicia ambiental, que busca eliminar eso, es uno de mis puntos favoritos del decálogo. Otro que me gusta mucho es la democracia ambiental. Siento que es, y lo mencionaba, a través, por ejemplo, del espíritu que tiene el Acuerdo de Escazú, es muy importante la participación de las personas y la apertura de la democracia, no solo en toma de decisiones, sino que también en fiscalización y rendimiento de cuentas. No hay que tenerle miedo a rendir cuentas. Hoy en día yo creo que los políticos y los cargos en Chile le tienen pavor a rendirle cuentas a la ciudadanía, porque saben que lo hacen muy mal, sobre todo en materia ambiental. Entonces creo que hay que avanzar en esa materia. Y ya como para quedarme con un tercero, van a hablar media hora, porque soy re bueno para hablar. Me gusta el deber del Estado, que es el 8, el deber del Estado de proteger la biodiversidad. Creo que ahí lo dijo muy bien Jorge. Un ecosistema sin biodiversidad, bueno, no sería un ecosistema, serían, no sé, pues puras piedritas, agua, un par de palos, pero la biodiversidad es súper importante, el ecosistema también tiene un contenido, ¿cierto?, geológico, por ejemplo, que también es súper importante. Pero el ecosistema es una invitación más allá, es lo biótico junto a lo abiótico. Y en ese sentido, avanzar en el entendimiento de la diversidad de los ecosistemas, y que de hecho es un muy buen ejemplo para la sociedad humana también. Los ecosistemas sanos son ecosistemas diversos. Una sociedad sana también es una sociedad diversa, ¿ya? Y también tenemos un punto de encuentro en la ecología para avanzar en esa materia. Entonces también me gusta mucho ese punto. Y el tema del agua, que no me voy a explayar, pero creo que también es fundamental y me gusta mucho avanzar en eso como derecho humano y ecosistémico. Sí, los dos usos en torno al agua que debieran ser prioritarios. Muchas gracias, Juan José. Y ahora a la Cami le quería hacer yo una pregunta relacionada con justamente lo que ha dicho recién Juan José. Mira, nosotros tenemos una constitución hace 40 años y se decía que ella era como aplaudible porque en esa época, en el año 80, pocas constituciones regulaban lo ambiental y han pasado 40 años. Y en 40 años las constituciones que nos rodean, por supuesto que han avanzado a otras fórmulas y nosotros vamos a tener que buscar una fórmula que resulte, que sea eficiente, eficaz, que no quede en letra muerta, porque la constitución actual dice que se asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acabamos de hablar de los deberes, de los derechos de la naturaleza, pero ahora yo te quiero llevar a una cuestión como bien concreta, que si esa fórmula que protegía a las personas de la contaminación no ha servido de mucho, ¿cómo piensas tú que debiera ser una fórmula que quizás abarcara la salud de las personas, pero también la salud de los ecosistemas? No sé, ¿qué piensas tú de cuál podría ser una fórmula más englobante o mejor que la que tenemos? Sí, bueno, voy a partir diciendo que no es lo que pienso yo, es lo que he leído mucho, he leído a varios artículos tuyos también, Verónica, así que he aprendido bastante de personas que saben la temática. Y en ese sentido, yo durante la campaña también decía algo, efectivamente hoy en día la Constitución consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acá usando la palabra de Juanjo, bastante antropocéntrico, ¿cierto? O sea, si yo, Tami, considero que todo lo que está pasando a mi alrededor no vulnera mi derecho particular, ¿cierto? Como persona humana, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y no hago nada, ¿cierto? No recurro a tribunales, por decirlo de alguna forma, sigue ocurriendo todos los contaminantes y todo lo que pasa alrededor porque simplemente yo como persona consideré que no me vulneraba ese derecho. Y por lo tanto, si nosotros queremos avanzar en una constitución que tenga, efectivamente tenemos que garantizar el derecho a vivir un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o sea, sacando esta visión antropocéntrica, donde el derecho también al acceso a la información, a la participación, a la justicia en materia ambiental, que fueron cosas que también se han comentado acá, son fundamentales. Además, ¿cierto? Para que no quede en letra muerta, o sea, no solamente tener este derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que el recurso de protección o la tutela específica para recurrir a tribunales, cuando sintamos que se ve vulnerado nuestro derecho, no solo sea a través de un acto ilegal, sino que también un acto arbitrario, que hoy en día no está consagrado específicamente en materia de medio ambiente. Y aquí también creo que es fundamental, y tirándole tal vez un poco un paracaídas a Jorge, porque es algo que yo también me cuestioné bastante, o sea, sacarle esta visión antropocéntrica, el derecho a la naturaleza. Y ahí me salía todo lo leguleye y decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que la naturaleza pueda accionar, ¿cierto? Cuando
efectivamente se ve vulnerada en algo específico de sus elementos. Y aquí hay dos posiciones que tal vez se pueden conjugar respecto de cómo proteger el derecho de la naturaleza propiamente tal, a través de una acción de protección y estas acciones populares, que en el fondo sería que cualquier persona pueda accionar contra actuaciones públicas o privadas cuando ellas atenten contra intereses ya sean colectivos o difusos, efectivamente respecto a la naturaleza, que tengan límites y sanciones correctamente. Y lo otro, también llevándolo desde un punto de vista no solamente a derechos, sino que también al deber del Estado de una protección ambiental efectiva, es que se cree un órgano específico para esta protección ambiental, que hay gente que habla de una defensoría pública de la naturaleza, que al final entra a velar por algo tan lógico que es la evaluación y la fiscalización en proyectos de materia ambiental. Entonces, como en resumen, efectivamente el derecho hoy en día que tenemos en la Constitución no es suficiente, tenemos que cambiarlo a esta visión no antropocéntrica de vivir un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derechos de la naturaleza que pueden protegerse, ¿cierto?, a través de acciones específicas, acciones populares de las personas, o bien a través de una defensoría, un órgano del Estado que vele específicamente por sus derechos. Gracias, Tami. Y ahora ha llegado el momento de las preguntas del público, ¿no es cierto, Jimé? O sea, usted se me apasionó y ya no me dio más no hicimos más el pimponeo, así que me voy a permitir solo hacer la última pregunta, que es que estamos mirando hacia futuro. ¿Qué hacemos con los pasivos ambientales? Una pregunta para todos. Y les damos muy poquito tiempo para darle lugar a las preguntas del público que está participando activamente en nuestras redes sociales. Partimos al revés, si quieres, Tami, primero contigo. Entendemos por favor, no se preocupe, lo vivimos. Entonces, vamos con la Cristina. Bueno, los llamados pasivos ambientales son generalmente contaminación, ¿no? Acá en el norte ya a veces no se puede distinguir lo que es un cerro natural o lo que es un pasivo ambiental o un botadero de ripio. Es realmente impactante cómo el paisaje también ha sido modificado. Y esto aquí quiero hacer un punto que hemos hablado mucho de distintas formas, ¿no? Como de lo mismo, pero no hay que olvidar que estas mal llamadas zonas de sacrificio o esto que el paisaje de repente se cambie completamente, provocando también sentimientos que son de mucha desconexión con la naturaleza. O sea, de cierto modo nos ponemos, ¿cierto?, como humanos a pensar qué hemos hecho, ¿no? Y eso no es menor, hay que también pensarlo de esa forma. Es una violencia sistémica, es una violencia lenta que ha ocurrido aquí en los territorios. En que lentamente nuestra forma de vida han ido cambiando y lentamente lo menciono, por ejemplo, por los campamentos mineros que han sido cerrados, como Chuquicamato, Potrerillo. O sea, el extractivismo también ha ocasionado daños sociales, sociológicos, muy profundos, porque de repente te dicen, no, usted no puede vivir más acá, váyase. Y empiezan a destruir las casas y te tienes que ir. ¿A dónde? Si ahí naciste, ahí viviste, ahí creciste. No, está contaminado y prefiero que usted se vaya que nosotros hagamos normativas para descontaminar. Calama. ¿Qué va a pasar con Calama? Va a pasar lo mismo quizás. Aunque es una ciudad muy grande, así que va a ser difícil, pero a eso quiero llegar. O sea, esto va más allá de lo que hemos estado viendo ambientales, son derechos humanos que se ven vulnerados. Así que el tema de los pasivos ambientales, o sea, no puede seguir. O sea, las mineras no se hacen tanto cargo, las normativas son muy laxas, no hay un rastreo de contaminantes, sí que hay un montón de vacíos legales que claramente tenemos que avanzar. Yo no... Es muy abrumador este tema, por lo menos a mí me choca mucho. O sea, ponerse a veces a mirar Google Earth, el norte cómo está, van a encontrar relaves por todas partes. Hay ciudades que están al lado de relaves, Taltal, Tocopilla y muchas más. Bueno, ¿para qué hablar en la zona de la cuarta región? O sea, es muy, muy fuerte para que no lo consideremos. Muchas gracias. Qué alentador escuchar eso también, Cristina. Ahí doy una opinión personal. ¿Tami? Sí, ahora sí, disculpen. La nueva realidad virtual. A ver, yo creo que ahí me sacas un poco de mis casillas. Yo soy bastante, aboquémonos a lo que significa el proceso constituyente. Efectivamente, ¿qué opino sobre las zonas? Claro, más llamadas como acá estoy aprendiendo que dice Cristina, zonas de sacrificio. Es algo que, desde un punto de vista legal,
se está vinculando con una mala o escasez de regulación, ¿cierto? Entonces, me gustaría más abocarlo o opinar desde ese sentido y la importancia, entonces, de nuevo, de contar con una correcta legislación, con una correcta regulación y además con un órgano específico, como yo decía antes, para que tenga esta investigación, fiscalización respecto de los proyectos que afectan el medio ambiente. Sí, yo en todo caso mi pregunta era respecto de la Constitución. O sea, los pasivos ambientales son un problema jurídico que ha estado sin solución durante mucho tiempo y la Constitución va a mirar a futuro, pero también puede, ¿no es cierto?, hacerse cargo respecto de lo que le ha preterido. Y es algo que efectivamente no se ha hecho respecto de los pasivos ambientales en nuestra legislación, pero siempre es la posibilidad de reflexionar si es posible que la Constitución pueda también tener alguna norma que involucre la restauración de aquellos ecosistemas, ¿no es cierto?, que ya fueron dañados. Para contextualizarte más la pregunta. Sí. ¿Quieres complementar algo, Tami, o le damos la palabra a Jorge y a Juan José? Solamente para cerrar, Jimena, sí, o sea, lo encuentro súper interesante. Creo que efectivamente es algo que uno puede, dentro de los principios, ciertos rectores que queramos establecer en la Constitución, me parece interesante poder analizarlo. No tengo una respuesta específica, pero me parece por lo menos interesante analizarlo. Tenemos mucho, o sea, más bien, tienen ustedes mucho tiempo para pensar y reflexionar. Aunque va a pasar, aunque va a pasar volando, también estaba pensando lo mismo. Jorge. Sí, hay poco tiempo, pero el tema es que, en definitiva, hoy día los pasivos ambientales hoy día están sirviendo como un argumento para cambiar la cultura y la Constitución de ahí a futuro. Porque todo este deterioro que se genera, ¿cierto? Finalmente, como decía, estoy de acuerdo con Cristina, es contaminación al fin, al cabo, es el resultado de una mala gestión, de un mal enfoque en relación a nuestra relación, en relación a nuestra cómo debemos convivir con la naturaleza. Entonces, efectivamente, para mí es difícil saber si podemos volver atrás. Yo creo que no vamos a poder volver atrás, pero tenemos que reconocer que eso en algún minuto tenemos que resolverlo. O sea, debe haber algún principio de mitigación, debe haber alguna forma. Cuando hablábamos de justicia ambiental, ¿cierto? Estábamos hablando exactamente de eso, no solamente de que se sancione a aquellos que de aquí para adelante hagan algo que no corresponde en función o que vaya en contra de la naturaleza, sino que además genere la suficiente fuerza para obligar a aquellos que hicieron que generaron estos pasivos ambientales a remediar. Esto no es un pasivo ambiental, por ejemplo, lo que está viviendo Arica en relación a, por ejemplo, el tema de la traída de polimetales a esta ciudad. Y resulta que hace una semana atrás hubo una organización, los veedores de la ONU le pidieron al gobierno de sueco y a Chile que retirara y repatriara estos desechos que han generado tantos problemas de salud a la gente y nos tiene mirando cómo las consecuencias en la salud de las personas y las futuras generaciones se ven afectadas por esto. Y resulta que ninguno de los dos ha tomado ninguna decisión, dice que no es un problema de ellos, y Chile todavía no se manifiesta, pidió tiempo para poder definir si es que estaba a favor o no de esa repatriación de todos estos polimetales que están almacenados en esta ciudad. Eso me parece, eso es un problema que tiene que resolverse y no de aquí para adelante, tiene que asumirse. Entonces, mi posición al respecto es muy clara, o sea, no podemos olvidarnos de eso, pero tenemos que también ocupar la legislación y diseñar una legislación que sea acorde con los nuevos tiempos. Eso es lo que humildemente puedo decir al respecto, porque, como digo, es un tema complejo. Muchas gracias, Jorge. Es un tema complejo, estoy muy de acuerdo con usted. Juan José.
Voy. Primero me gustaría responder brevemente a una inquietud que transmitiste tú, Jimena, antes, hace un par de rondas atrás en la conversación, que era esto del tema de cómo entender los territorios. Y porque nosotros lo hemos conversado y creemos que de todas maneras tenemos la posibilidad una posibilidad nueva de entender los territorios en Chile, y nosotros proponemos que los entendamos una especie de convergencia entre los aspectos climáticos, ecosistémicos y de las cuencas. Juntemos estas cosas y definamos los territorios ahora en base a eso, que sentimos que tendría mucho más sentido, y también reconociendo un poco la memoria histórica del territorio. A veces hay culturas que se desarrollaron esos territorios de cierta manera, y por qué no volver a entender los territorios de Chile en base a esos criterios. Entonces quería mencionarlo. Ahora, el tema de los pasivos, yo creo que es súper importante que de nuevo, el tema ecocentrista tiene que ver con eso mismo, porque para el ser humano el pasivo puede aparecer a veces, porque no lo es, pero podría llegar a parecer un poco lejano, como un tema del pasado que repercute en el presente. Pero lo que pasa es que cuando uno vuelve a tomar esta visión ecocentrista, se da cuenta que, de nuevo, existen ecosistemas, y si vamos a reconocer la naturaleza como sujeto de derecho y los animales como sujetos de derecho, que es parte de nuestra propuesta también, no solo por su rol en la naturaleza, sino que también por su individualidad, entonces también tenemos que hacernos cargo de estos pasivos, porque los animales no distinguen, ¿ya? Y la naturaleza no distingue. La naturaleza quiere usar esos espacios y tiene derecho a usarlos, porque eso es lo que estamos consensuando, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos una responsabilidad no solo con el actuar y la consecuencia sobre el ser humano, sino que el actuar y la consecuencia sobre todas las otras formas de vida. Entonces, de todas maneras hay que, y aquí me gustaría hacer una distinción, no restaurar, sino que regenerar los ecosistemas. Lamentablemente, los ecosistemas no se pueden restaurar, ¿ya? Porque hay cosas que se pierden, que no se recuperan nunca más. La diversidad biológica, la diversidad genética, y también algunos conocimientos de las poblaciones que se pierden, y es imposible restaurarlo a menos que tuvieran una máquina del tiempo. Un ejemplo que para mí me ayudó a verlo mucho es una población de elefantes en África, y una población muy pequeñita, y ellos tienen en su memoria colectiva y se lo traspasan de generación en generación, porque ellos viven en el desierto, en la parte desértica de África, ¿cierto? Entonces, ellos tienen su memoria colectiva que deben desplazarse, y hay acuíferos en ciertos lugares. ¿Qué pasa si tú extingues a esas poblaciones, pero no extingues a los elefantes como especie? Tú, supongamos, se extinguió la población, y eventualmente logramos ayudar a restaurar los ecosistemas, pero volvemos, entonces traemos elefantes de otro lado y decimos, hubieron elefantes aquí, vamos a traerlos. ¿Qué pasa? Esos elefantes no van a tener este conocimiento colectivo, que de hecho está muy asociado a lo que dijo Cristina en su momento, que también les pasa a los seres humanos con los pueblos originarios, por ejemplo, y sus lenguas, las lenguas que se han perdido, esos conocimientos ancestrales, ese saber también de los territorios que no son restaurables, a menos que tuviéramos una máquina del tiempo una vez que se pierden. Entonces, ¿qué pasa si tú pones los elefantes de la sabana en ese ecosistema? Se mueren, porque no saben dónde encontrar el agua, porque no tienen este conocimiento de generaciones que les enseñaba y se traspasaban dónde encontrarla. Entonces acá es lo mismo. Hay muchas cosas que no se pueden restaurar. Ya esto no es como, no sé, no es como una taza de porcelana que se cae y quizás tú la pegáis con la gotita, no tengo idea, y se restaura. No, acá hay que regenerar ecosistemas y hay que entender que estamos perdiendo cosas que nunca vamos a poder recuperar. Entonces, la regeneración es un camino súper importante, pero al entender esto también nos preocupamos mucho más de no seguir perdiendo, no decir, bueno, perdemos un poquito, pero después lo restauramos. No se puede. Ya hay que hacer esa diferencia, para mí es súper importante. Y con esto me quedo callado nuevamente, porque creo que hay un valor que es un valor atemporal y planetario, y es el valor de esta diversidad, no solo genética, de estos saberes poblacionales que no son solo de los seres humanos, y de la biodiversidad, la diversidad biológica, que es planetario. O sea, los países son fronteras políticas, ¿ya? Pero la biodiversidad que existe acá y el conocimiento que existe acá es un patrimonio del planeta entero, ni siquiera un patrimonio solo humano, del planeta y de la vida. Entonces hay que hacerse cargo de tomar esa responsabilidad, ¿ya? Nosotros le debemos al mundo la preservación de los ecosistemas y de la diversidad que existe acá, no solo a nosotros a nivel interno como país.
Así que eso. Gracias, Juan José. Estamos en el tiempo, nos están ahí presionando, así que con la Vero vamos a invitar a Marcelo Mena y a Paulina Astroza para... no sé qué vamos a hacer, Paulina. Usted nos dice. ¿Vamos a dar tiempo, unos minutos para las preguntas del público, Marcelo? Yo creo que la dejamos para después. Acá estoy en el techo de mi casa, obviamente, siempre me gusta, igual esto es extractivismo, yo sé, lo sé, pero no me gusta contaminar. Así que justamente quería agradecerle todo. Acá alrededor estamos viendo que se viene una preemergencia ambiental este fin de semana y por tanto hay que recordarnos constantemente de que estamos en una crisis climática y que tenemos que enfrentar. Así que yo encontré maravilloso todo lo que dijeron todos ustedes. Estoy muy orgulloso de lo que se está discutiendo. Así que muchas gracias por mi lado. Yo realmente encuentro que realmente fue increíble la discusión, muy profunda, y he aprendido muchísimo, al igual que imagino que ustedes también. Paulina. Sí, yo también quiero agradecerles muchísimo, muchísimo. Fue interesante, ameno, profundo, para aquellos que no estamos tan interiorizados en muchos de los temas medioambientales, que estamos más decolados aquí que porque seamos especialistas en medio ambiente. De verdad que fue muy interesante y nos da mucha fe que este proceso constituyente va a estar en manos de personas que van a tener estas ideas, estos principios, que nosotros hablábamos del decálogo verde, pero que al mismo tiempo tienen una conciencia y un trabajo detrás que los avalan para poder estar en esta convencional, en esta convención constitucional que es tan importante para la historia democrática, para la historia de Chile, pero también para este proceso político que nosotros estamos viviendo. Así es que yo, por mi parte, muy contenta, y lo que les voy a pedir es que sonrían, porque esto está en nuestro primer seminario, así que esto tiene que quedar para una foto para la posteridad, así es que incluso la vamos a hacer en vivo. Pero como a Marcelo Mena no le gusta tanto esto de la publicidad, lo vamos a hacer igual, ¿cierto, Marcelo? Ya, Y yo soy sonriendo. muy de bajo perfil. Absoluto, tanto como yo. Ya, 1, 2, 3. Gracias, de verdad. Y por supuesto que vamos a seguir con este tipo de conversaciones muy necesarias. Gracias a todos aquellos que nos siguieron por las redes sociales, sus comentarios, sus preguntas. Lamentablemente se hizo corto el tiempo, pero todas esas preguntas ya quedan para próximos eventos que vamos a organizar por Recicla la Política. Gracias a ustedes. Y además yo me despido y les cuento que este seminario van a quedar grabados para que los puedan compartir y ver en los canales de YouTube a través de los cuales fueron transmitidos. Gracias también a Javier Sepúlveda, ayudante aquí de la Universidad de Concepción, quien estuvo en los controles, muy importante para que esto saliera perfecto, y gracias también por estar con nosotros en este camino que vamos recorriendo y que ojalá sea justamente por el bien de nuestra sociedad. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, gracias, que estén Chao. bien.